La receta de hoy es de berenjenas rellenas. El consejo de las berenjenas, para que no absorban tanto el aceite, ¿qué es lo que se hace un día anterior, una noche anterior o unas 2 horas antes, Victoria? Se parten por la mitad y se ponen un poco de sal. Y se ponen boca abajo, sí. en un papel de cocina para que suelten el agua, ¿verdad? Bien, y entonces esta receta, además de hacerse con calabacines, existen algunas otras opciones con verduras o con espinacas se pueden hacer también. Para relleno, para el Claro, relleno, para en el lugar de relleno. la carne, para los vegetarianos. Para los vegetarianos puedes poner espinacas con unas pasas y piñones y rellenarlas, quedan muy bien. Claro, pues entonces ahora, mientras hacemos la receta, iremos explicando el paso a paso y pues así quedará más fácil que nos sigan. Estas son las berenjenas. Que las hemos cortado por la mitad Por la mitad, ¿ves? y con sal y están ahí en el papel de cocina. Esta es la carne. Estos son los tomates. Son los ajos, el perejil, la galleta rallada, la sal, el huevo y la pimienta. Y esto, las hojas de laurel para la salsa de tomate. Y esto es mordouche, las hierbas aromáticas. Que en castellano es mejorana. Vamos a ir a el cocinado. Hemos puesto 125 mililitros de aceite. Y ahora está caliente y se pone. Le hemos dado la vuelta y he metido tenedor y ya va bien, para hacer los rellenos. ¿Ves? Que ya está más blandita. Se lo dejo unos minutos. Las voy a sacar y las voy a poner aquí. El relleno que tenemos que poner, que falta la cebolla rallada. En el relleno entonces le pusimos Muy el ajo, el perejil, sal, pimienta, la cebolla opcional, nosotras sí se la ponemos. Y ya tenemos también por otro lado preparado el tomate, uno de los ajitos porque aquí había 3 dientes de ajo en el relleno y por otro lado dejamos uno de los dientes para la salsa de tomate. Y aquí va el laurel. Ah, también va el moraduz. La mejorana también la picaste para meterla ahí, ¿verdad? Picada Sí. con el perejil. Exacto, sí, sí. El mordouche. Sí. Estamos empezando a vaciar, a armar el huequito, ¿no, Victoria? Sí. Y así con todas. Este es el relleno que he quitado para ponerlo en la mezcla de la carne. Esto le da mucha suavidad a la berenjena. Ahora esto lo rellenamos. Bueno, voy a poner la galleta rallada encima de un papel y empiezo a rellenar. Y en estrechita y después la paso. Y ya tenemos la berenjena. En esa mezcla que tenemos de la carne, ya está el huevo también. Ya tenemos el horno desde hace un rato encendido. Un rato nosotras casi siempre lo tenemos por 15-20 minutos. Y lo ponemos a 200 más o menos y luego lo bajamos 200-220, luego casi siempre lo bajamos a 180. Y después le ponemos la salsa de tomate cuando la saquemos. Vamos a empezar a hacer la salsa. Vamos a poner el ajo con el aceite. El tomate rallado. El laurel. Y el azúcar. Azúcar moreno. Todo lentamente. Y ahora la dejamos que se cocine a fuego lento. A fuego lento, sí, así se hace muy rico. Bueno, después de 45 minutos hemos sacado las berenjenas y la salsita se hizo como por 30 minutos. Voy a ponerlo por encima. Y luego las volvemos a meter un poquito al horno, ¿no? Claro.
¿Cuánto las metemos, Victoria? 5 minutos. 5 minutos. Ya está hecho. Y muy rica que estará. Segurísimo, aquí se ven. Si les gustó este video, les recordamos que se suscriban a nuestro canal, que nos den like y... que toquen la campanilla. Muy bien, adiós a todos.